pues buenas tardes una vez más. Retomamos lo que es el estudio de 2 Corintios. Hoy vamos a ver la última parte del capítulo 6, de la segunda carta a los Corintios. Como siempre, no sin antes dar un repaso, un recordatorio de lo que se vio en la número 10, que le titulamos Embajadores y colaboradores de Dios. ¿Sí? Como iglesia, como creyentes, como cristianos, somos embajadores en nombre de Cristo, somos colaboradores de Dios, así lo menciona la Escritura, que estamos haciendo las cosas para Él, por Él y para Él, simplemente en representación de Él, comisionados por Él. Y el punto número 1 que se tocó la semana pasada es que debemos proclamar que hoy es el día de la salvación. No mañana, ni pasado mañana, ni después de un mes, sino hoy es el día de salvación. Es el mensaje que usted y yo debemos de compartir, que hoy, ¿sí? Es el día de salvación. Punto número 2, todo lo que hacemos usted y yo es en servicio a Dios, como mencionamos ahí, ¿sí? Como embajadores y colaboradores de Él, lo hacemos para Él, nada es para nosotros. Quien ya se quiera proyectar, pues ya está extraviado, ¿verdad? Así, y muchos andan extraviados allá, ¿sí? Y los grupos están llenísimos de extraviados. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de que no nos suceda a nosotros. Punto número 3, nosotros les amamos, así el apóstol Pablo tenía esa sensación, tuvo esa sensación, nosotros les amamos, pero ustedes a nosotros no. Y eso es algo que se repite de generación a generación, ¿verdad? Uno, como servidor de Dios, debe ser transparente, honesto, sin ninguna doble careta, y siempre se repite eso, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que con el Señor Jesucristo hubo un personaje totalmente, ¿sí?, que tenía intenciones escondidas. Esa es la realidad y se manifestó. Con el apóstol Pablo no es la diferencia, y con cada generación no es la diferencia. Por eso yo exhorto hoy en esta tarde a que seamos igual de transparentes, de honestos, ¿sí?, de no dobles caras, porque eso no es de Dios y Dios sí lo nota. Entonces, para que nosotros seamos, ¿sí?, transparentes, ¿sí? Entonces, siempre como debe ser en el Señor. Tema número 11. Vamos a hablar en el capítulo 6 de los versículos 14 en adelante, hoy, en esta tarde, templos de Dios. Somos templos de Dios, ¿sí? Templos de Dios. Retomando desde el punto de la semana que se tocó el tema número 10, la iglesia, los creyentes, nosotros como cuerpo de Cristo, debemos de cumplir el propósito por el cual fue establecida la iglesia, fuimos alcanzados, ¿sí? La iglesia es un grupo de personas unidas, bien concertadas, como dice la Escritura, que debemos marcar la diferencia, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza se debe de manifestar, esa nueva naturaleza, hermano. Esa gran encomienda que Dios, como le digo, ya se enseñó sobre eso en la clase pasada. Ahora bien, la iglesia, usted y yo, no debemos estar pasivos. La iglesia debe de estar viva. Cristo debe estar viva, la iglesia debe estar activa, la iglesia debe estar llevando la encomienda precisamente delegada. Y debemos hacer la diferencia, insisto, debemos lograr ser la diferencia. Estar aquí, debemos estar usted y yo donde Dios nos puso. Y debemos llevar a cabo lo que Dios nos encomendó. Eso es esencial, fíjese, y de la forma que Él lo estableció, para que entonces marquemos la diferencia y las personas volteen a ver a su Creador, volteen a ver a su Salvador, y salga de esa condición en donde pues se tiene un fin no deseado por Dios para ninguno.
Acuérdese, usted y yo como creyentes, como le digo e insisto, debemos marcar la diferencia totalmente. Debemos quitar el engaño, la doble cara, las apariencias, la careta, que ese es el estilo el estilo de vida muy común en este mundo. Pero si hacemos lo mismo, pues ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia, hermanos? Tenemos que ser la diferencia como esa nueva naturaleza. ¿O acaso no tenemos una nueva naturaleza? Cada quien, Dios lo sabe, y a veces también nosotros nos damos cuenta. Entonces es importante que seamos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Acuérdese que Él nos dio la vida y de Él debemos de predicar a toda la gente hoy, sí, porque el día de salvación es para hoy. Y que Dios está esperando que se conviertan de los malos caminos al camino de Dios. Pero muchas veces la gente dice, ¿pero para qué? Si es tan peor lo que estoy viendo. Chismes, contiendas, el de acá no se habla con el de allá, el de allá con el de acá, o a nosotros ni nos hablan tampoco. Entonces como que está algo extraño ahí, ¿no? En la naturaleza nueva. Entonces, hermanos, debemos ser la diferencia. ¿Por qué? Porque somos templos de Dios. Templos de Dios. Punto número 1, y es lo que marca la Escritura, en un templo de Dios, en una nueva naturaleza, en donde viene el Espíritu Santo y hace morada. Y el punto número 1 dice, no se unan en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Precisamente con esta frase comienza 2 Corintios 6:14. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia? No hay concordancia, no hay, vamos a llamarle compatibilidad, Cristo con Belial. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Eso es algo que la nueva naturaleza debe identificarlo claramente. Ahora, esta frase de no se unan en yugo desigual, muchas veces se aplica únicamente para el matrimonio, ¿no? Y es correcto aplicarlo en matrimonio. Usted debes de unir el creyente con el incrédulo, porque, hermanos, ¿quiere tener conflictos? Hágalo. ¿Verdad? Bueno, a los que no están casados. ¿Quieren tener conflicto? Únanse en yugo desigual. Nada más no le eche la culpa a Dios. Eso es lo que debemos aprender. E inclusive no solamente habla de hacerse uno, hacerse sociedad con los incrédulos, también va un poquito más allá, porque hemos visto precisamente problemática en ello. Por ejemplo, una persona que tiene llamado a misiones se casa con una persona que está ahí en una parte de la iglesia anclada, imagínense, en la administración, ¿sí? Y entonces va a decir, pues yo me voy, tú me esperas aquí. Va a haber conflicto, hermano. Deben de tener hasta el mismo llamado, ¿sí? En cuestión de la fe debe ser, pues, la fe en unidad, porque si no, va a haber conflicto, hermanos. Esa es la realidad. Tarde o temprano, lo que se dice, no, que después se va a convertir, ¿verdad? O se va a hacer igual a mí. Bueno, eso es lo que dice Dios. Esa es la instrucción de Dios. Y así el ser humano hace su voluntad y se da la instrucción por las autoridades que Dios ha puesto, y ya la gente a final de cuentas va a hacer lo que quiera, ¿verdad? Entonces es algo que usted y yo debemos de aplicar como regla de oro, porque es importante saber que Dios nos quiere evitar situaciones que nosotros mismos provoquemos. Cuando Dios en su palabra menciona la palabra templo, por ejemplo, dice, bueno, ya pasamos al otro comentario. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero no solamente con los incrédulos, sino también en otras áreas. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces aquí yo retomo, cuando la palabra de Dios menciona
precisamente este término templo hace referencia a un santuario en donde Él habita, en donde Él está, en donde Él se pasea. Hace referencia a ese lugar en donde reina la voluntad de Dios. Y en nosotros, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra vida, debe de reinar la voluntad de Dios. En la palabra, en la Biblia, en la Escritura, aparece el término templo más de 200 veces desde el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla del templo, se habla como ese edificio que se construyó. Por ejemplo, el clásico fue el templo del rey Salomón, se le mandó construir, edificar. Entonces se refiere al templo, y se estableció el templo de Dios, en este caso el templo de Salomón, para que ahí se le adorara a Dios. El propio Señor Jesucristo se refirió al templo como ese lugar en donde se debería asistir y dar y recibir de Dios. El templo era por excelencia el lugar de adoración en donde se reunían los creyentes. El Señor Jesús asistía al templo. El Señor Jesús también asistía a esos lugares pequeños del judaísmo que eran las sinagogas. Y entonces Él lo que buscaba, pues dar mandamiento o dar cumplimiento al mandamiento de Dios, que era reunirse. El Señor Jesús puso ese ejemplo. Ahora, pero también, escuchen bien lo que le voy a decir, y esto es lo que de repente traía un choque con los líderes religiosos de aquel tiempo. Pero también a donde iba el Señor Jesucristo, iba la presencia de Dios. Y eso fue lo que empezó a cambiar. Y fue lo que no aceptaron los religiosos de aquella época. Donde iba el Señor Jesús, ahí iba la presencia de Dios. La presencia de Dios se establecía, dando la pauta para establecer lo que hoy es una realidad y que al principio creó mucho conflicto entre los religiosos de esa época. Hoy comprendemos usted y yo que tenemos la revelación completa, que en donde estaba Cristo, repito, estaba la presencia de Dios, aún fuera del templo. Aún fuera del templo. Hoy la iglesia, fuera de la congregación, porque aquí la congregación, aquí donde se reúne la iglesia, aquí donde se reúne la congregación, los creyentes, ¿sí? Y vamos afuera y Dios va con nosotros, ¿sí? La iglesia haciendo el trabajo allá afuera de evangelización. Y Dios pues respalda eso porque Dios comisionó a la iglesia. Hoy sabemos que Dios está en todo lugar. Hoy sabemos que el templo, aunque no se dice, pero se confunde como una filosofía o como una doctrina, es que Dios se queda ahí en el templo, ¿verdad? Dios se queda ahí encerrado en las cuatro paredes. No. La Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Acaso no sabéis? Así lo dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, como somos templo de Dios, hermanos, ¿qué comunión tenemos con los ídolos? ¿Qué comunión tenemos con lo que no es de Dios? ¿Qué comunión tenemos con aquello que está extraviado? Usted y yo debemos de conocer la Escritura y saber que usted y yo no tenemos parte ni suerte en este mundo. Como cantábamos, ¿no? Este mundo no es nuestro hogar. Tenemos una patria celestial. Pero aquí estamos con un propósito y ese propósito se debe de cumplir. Pero es importante que de repente nosotros nos despertemos y caigamos en conciencia de decir: Señor, ¿por qué me da la oportunidad de caminar este día más? ¿Qué cree que nos va a contestar el Señor? Bueno, número uno, para seguir creciendo en fe, para seguir madurando, pero también para llevar el propósito de Dios para la iglesia, que es alcanzar almas para Cristo. Eso es el propósito, hermanos. No sé cuántos de nosotros lo estamos haciendo o cuántos de nosotros hemos dejado de hacer lo que se nos encomendó como iglesia, como cuerpo de Cristo, como templos
de Dios. Acuérdese, usted y yo ya no vivimos en la injusticia, ahora vivimos en la justicia de Dios. Ahora ya no tenemos comunión con las tinieblas, ahora tenemos comunión con Dios, que es luz. Ya, como dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Belial quién era? Belial era una deidad pagana, un dios pagano, un dios, ¿sí? Es más, era el mismo enemigo de Dios, ¿no? El enemigo de Dios. Entonces, hermanos, debemos usted y yo saber que debemos cumplir el propósito del Padre Celestial, y no el unirse en yugo desigual es perder el tiempo y no buscar los propósitos de Dios. Y esto es algo que aún muchos hoy en día no han comprendido. La presencia de Dios está en todas partes, incluyendo en cada uno de nosotros. Ya lo leímos en 1 Corintios 3:16. Y eso aconteció cuando se hizo realidad esa promesa hecha por el mismo Señor Jesucristo con respecto a lo que usted y yo identificamos perfectamente como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el cual no está allá, o no está acá, o no está acullá. ¿En dónde está? En nosotros, hermano. ¿Sí? Está en nosotros, porque somos el templo de Dios, y Él habita nuestras vidas a través y por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro del creyente, dentro del templo vivo de Dios. De tal forma que hoy en día lo más correcto es decir a un edificio o templo, la iglesia, más bien, lo más correcto es decirle congregación, aunque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues a todo le llaman church, ¿no? Hasta el pollo, al church chicken también. Entonces, a todo le llaman church allá. Entonces, pero nosotros en este español, que es muy variado, nosotros debemos de llamarle templo a nuestro ser, a nuestro cuerpo, congregación, porque aquí nos congregamos, pero la iglesia somos nosotros. Entonces lo más correcto es decir, aquí se congrega la iglesia, porque la iglesia es de templos vivientes. Amén. Entonces debemos entrar en los términos correctos, aunque si usted de repente dice voy a la iglesia, pues no está mal, nada más tenga conciencia que nosotros somos la iglesia, los seres humanos. Amén. Eso es muy importante, hermano. Entonces aquí está reunida hoy parte de la iglesia. Aquí está reunida hoy los templos llenos del Dios viviente, en donde la santidad es lo que se caracteriza, y esa santidad está aquí y va a donde quiera, ¿sí?, que esté nuestra presencia. Acuérdense, como hijos de Dios, nosotros debemos de establecer la presencia de Dios. Según de Corintios 6:14, lo vuelvo a leer, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Ahora, unirse hace referencia a hacerse socio con ellos, ¿sí? Hacerse socio con ellos, a mezclarse y aceptar sus ideologías, aceptar sus pensamientos, tener las mismas actitudes de ellos y las formas de pensar, y que usted sabe que este mundo piensa muy diferente y las filosofías de este mundo son muy diferentes a lo establecido por Dios, y usted y yo no nos podemos unir o hacernos socios a los pensamientos de este mundo. Ahora, fíjese bien, le tengo que aclarar, no hace referencia a que debemos alejarnos totalmente de este mundo, como muchos allá, ¿verdad? Se van hasta no sé a qué, allá a las montañas del Tibet, o no sé dónde, hay lugares en donde se viven ahí solos como, ¿cómo le llaman? Ermitaños, ¿no? Nomás se andan haciendo monjes, la verdad. Entonces, es eso. No quiere decir que nos vamos a quitar de este mundo, no, hermanos. Porque si fuera así, entonces, ¿cómo podría ser que la iglesia lleve la encomienda de Dios? ¿Usted se da cuenta? Entonces, una cosa es hacerse uno con ellos, asociarse con ellos, y otra cosa es ser de influencia para ellos. ¿Sí? Esa es la realidad. Lo que significa que si usted y yo somos templo de Dios y estamos llenos del Espíritu Santo, es que al convivir usted y yo con familia no creyente, con los vecinos no creyentes, con los compañeros de trabajo no creyentes,
debemos nosotros ser influencia para ellos y no que ellos nos influencien a nosotros. Debemos dar y no debemos recibir, ahí, en ese aspecto, ¿sí? Debemos llevar, pero no traer. ¿Estamos? Esa es la realidad, hermanos. Ahora, usted va a decir, es que mi familia va a ser un fiestonón ahí y pues mi familia son un montón y tienen ciertas costumbres que ¿cómo le puedo hacer yo? Y ya se ponen caritas, pues, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues, ¿qué hacíamos nosotros, mi esposa y yo? Llegábamos temprano, convivíamos con ellos, ya cuando veíamos que eso estaba ahí, alborotando ahí toda la cosa, pues, Dios les bendiga, Dios, bye, chao, nos vamos. Y ya estuvimos con ellos, así de sencillito. Oye, ¿por qué no te quedaste? Pues es que lo avientan las mesas, las sillas, ¿para qué me quedo? El desorden ahí. ya reclamó la silla, dice, ¿cómo pues? Entonces ahí está, ¿no? Hermanos, entonces debemos ser sabios, ¿no? Nosotros debemos influenciarles a ellos, establecer el orden, establecer la ecuanimidad, la prudencia, ¿vale? Y darles el ejemplo no es, me está sonando el teléfono, ay, es el pastor, no le voy a contestar porque estoy muy ocupado. Ya le está dando el ejemplo, el buen ejemplo le está dando. O su esposa, ay, otra vez esta señora, ¿cómo? Ese no es buen ejemplo. Y tantos comentarios que puedo hacer, hermano, pero que usted está comprendiendo, ¿no? Porque usted es inteligente. Entonces, hermano, debemos usted y yo ser sabios, ser prudentes y no tener comunión con las tinieblas, y no tener comunión con Belial, y no tener comunión, ¿sí?, con el desorden. Esa es la realidad. Esto significa que usted y yo, pues, estableceremos el control de la reunión en el lugar óptimo, en el lugar correcto y de las formas establecidas por Dios, para entonces poco a poco hacerles ver que sí se puede vivir de una forma diferente, de una forma diferente que verdaderamente lleva a la plenitud y no a las adicciones, ¿sí? No a las adicciones. Usted y yo debemos atender con exactitud y énfasis estas frases que leemos, iglesia. ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia? No nos podemos mezclar. Podemos influenciarles, pero no mezclarles. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la palabra de Dios que así alumbre nuestra luz en la oscuridad. Y la oscuridad en el corazón de un ser humano que tiene mucha necesidad de vivir plenamente. Y luego dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mire, por un lado la justicia, estamos leyendo, por un lado la justicia, la luz, Cristo, el creyente, el templo de Dios, y por otra parte, para diferenciarlos bien, hermanos, por la injusticia, las tinieblas, el incrédulo, Belial, los ídolos. Son dos puntos extremos, son dos naturalezas que no se pueden unir. Esa es la realidad. Y tampoco puede ser por etapas. De jueves a domingo soy santo y de lunes a miércoles todo lo contrario. No se puede. Acuérdese los principios que aprendemos de la Escritura. De una fuente no puede salir agua amarga y dulce. O sale amarga o sale dulce. ¿Sí? Que no salga Gatorade ahí, hermanos, porque luego le inventamos nosotros, ¿no? Entonces son dos puntos extremos y esos dos puntos extremos jamás se pueden unir. Ahora, cuando menciona el término Belial, la palabra Belial es el nombre que Pablo utilizó para referirse a Satanás. Así de sencillito, ¿no? Para aquellos pues que somos el templo de Dios viviente, definitivamente no hay compañerismo, no hay compromiso, no hay unión, no hay sociedad con las tinieblas, con Belial, con la injusticia, con el incrédulo, con los ídolos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Precisamente por el punto número 2, que reitera una vez más,
porque simple y sencillamente somos templo del Dios viviente. Y el Señor Dios dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y eso es algo que debemos comprender. Esa palabra no es una frase solamente que debemos repetirla y aprenderla y de memoria y compartirla con otros y vivir sin santidad. Debemos ser santos porque somos templo de Dios viviente. Según de Corintios 6:16, ahora desde la parte B. Así lo dice y así lo enfatiza. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo desde el Antiguo Testamento, fíjese lo que había profetizado. Habitaré y andaré con ellos, entre ellos, perdón. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De tal forma que, como hemos repetido, y esto toma gran relevancia, Dios, repito, Dios no se queda encerrado en cuatro paredes. Dios no está allá, aunque también está allá, ¿sí? Dios no está de este lado, aunque también está de este lado. Compréndense lo que le quiero decir. Ni acullá, aunque también está acullá. Principalmente debemos darnos cuenta que Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios va con nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, le voy a poner este ejemplo. ¿Se acuerda cuando quedó embarazada, encinta, así dice la Escritura, María? ¿Se acuerda? ¿A dónde iba María? Iba Jesús. ¿A dónde iba María? Se iba a una reunión con su familia, ahí iba Jesús. A donde iba al templo, ahí iba Jesús. A donde en el camino, ahí iba Jesús, porque lo traía en su vientre, hermano. Y usted y yo debemos estar, sí, preñados del Señor Jesús, por llamarle así, ¿no? Totalmente llenos del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y a donde quiera que vamos nosotros, va Él con nosotros, porque Él está en nosotros, así lo dice su palabra. Entonces, si estás en casa, ahí está el Señor Jesús. Si estás en el trabajo, ahí está el Señor Jesús. En donde quiera que estés haciendo hasta deporte, ahí está el Señor Jesús. Y debe de estar en cada reunión en donde usted y yo estemos, ahí debe estar Jesús y se debe manifestar Jesús. Así de sencillo. ¿Cómo? Con nuestra accionar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de conducirnos, con el consejo que demos si es que se nos solicita. Si no, de cualquier forma ya estamos evangelizando con el ejemplo. Menciona el comentario plenitud, lo voy a leer textualmente. Menciona el comentario plenitud. Ser indulgentes, cuando dicen no, somos templo de Dios, y no podemos hacernos al mundo. Ser indulgentes, o sea, ser complacientes con prácticas idólatras, malas costumbres y aceptar o justificar el pecado es contaminar el templo de Dios invariablemente, ya que los cristianos colectiva o individualmente somos templo del Espíritu Santo. Entonces no es que, pues, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿sabe qué tiene de malo, por ejemplo, todas esas filosofías que están metiendo hoy en la actualidad? Pues todo, nada más, todo, así de sencillo. Bueno, concretamente, pues, iglesia, debemos estar conscientes que ante Dios somos templos de Dios, somos templos de Él, y Él habita donde hay santidad, porque Él es santo, hermano. Por eso, pues, la frase que a continuación vemos en la Escritura y que denota urgencia, precisamente es el punto número 3. ¿Cómo dice? Salid del medio de ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Salgan de en medio de ellos, dice el versículo 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apártense de ellos, dice el Señor. Y no toques lo inmundo, y yo te recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La traducción lenguaje actual lo menciona así:
Por eso el Señor también dice, apártense de ellos, no toquen nada impuro y entonces yo los aceptaré. La palabra de Dios para todos dice, salgan dentro de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Por lo tanto, dice otra versión, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. En el entendido que aplicando las reglas de hermenéutica, aquí está hablando de retóricamente, ¿no? Palabras retóricas, en donde simple y sencillamente nos está diciendo que no nos unamos con ellos, que no hagamos sociedad con ellos, que no aceptemos lo que ellos están haciendo, no lo aprobemos. ¿Sí? Esa es la realidad. El comentario Diario Vivir ahora dice lo siguiente, escuche bien, porque usted de repente puede pensar que nosotros exageramos. Yo voy a tomar literalmente el comentario Diario Vivir para que pues tenga un poquito ya de aceptación, si es que no lo recibe de mí, pues cuando menos del comentario Diario Vivir. La separación del mundo involucra más que mantenerse a distancia con los pecadores. Más bien significa permanecer cerca de Dios. Implica más que evitar diversiones que nos llevan a pecar. También tiene que ver con la forma de utilizar nuestro tiempo y nuestro dinero. En este mundo caído no hay forma de separarnos totalmente del entorno del pecado. Sin embargo, debemos resistir el pecado que está a nuestro alrededor. No hay que ceder ni rendirse. Como templos del Espíritu Santo, debemos primeramente saber que no todo lo que ofrece el mundo es compatible con nuestras vidas totalmente renovadas. Y siempre debe de venir a nuestra mente, ¿esto me conviene o no me conviene? Acuérdese que es un principio que viene también en la palabra de Dios. Todo me es lícito, yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Pero si yo le doy rienda suelta a aquello que sé que no me conviene, hermanos, dice la palabra de Dios que si nosotros permanecemos en Él como hijos e hijas, entonces nos recibirá. Si hago, ¿sí?, la antítesis, quiere decir que si nosotros nos contaminamos, no nos va a recibir. Es lo que está diciendo. Entonces debemos recordar eso, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me va a edificar. De tal forma, escuche bien, de tal forma que hay cosas que no se pueden aceptar de ninguna manera, de ninguna manera. No importa de quién venga el mal ejemplo, ¿sí? Mire, si ese mal ejemplo viene de papá, de mamá, de la abuelita o del abuelito o del patrón o hasta del mismo cónyuge no creyente, no se puede aceptar si transgrede los principios de Dios. Ahí lo que tenemos que hacer es pedir sabiduría a Dios para poder ser de bendición para ellos, porque usted y yo somos templo del Dios viviente y Dios nos manda a que compartamos el Evangelio. Y si es, por ejemplo, un papá de nosotros, como yo lo hice, compartí con mi papá que tenía apreciaciones muy distantes de lo que era de Dios, pues obviamente yo le compartí, le insistí, no aceptaba, pues hasta que aceptó. Pero ese es mi trabajo. Lo mismo con mi mamá, lo mismo con mi abuelita. ¿Me explico? Yo cumplí en ese respecto, que ellos ya no están acá, yo cumplí en ese respecto con Dios y lo llevé a cabo. ¿Quién, escuche bien, quién iba a ser el vínculo más unido a ellos sino un hijo? Y yo cumplí en este aspecto el ministerio de Dios, esa encomienda de Dios. Entonces, ellos se contraponían a la voluntad de Dios, pero yo fui el factor para que cambiaran, ¿sí?, de perspectiva y que comprendieran la perspectiva de Dios. Iglesia, voy a leer el pasaje bíblico para que lo comprendamos un poquito más, ahora leyéndolo completamente. Dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Satanás, pues, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Ninguno, absolutamente.
Sigue diciendo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por último el 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo y yo te recibiré. Y entonces seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, hermanos. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. En este capítulo 6 sucede algo interesante. Usted lo puede corroborar ahí en su Biblia. En este capítulo 6 sucede, fíjese bien, que realmente el comentario, nada más que así quedó, pero así también no es el único caso, así sucede en otros pasajes. No termina el tema en el capítulo 6, termina el tema que estamos abordando hasta el capítulo 7, versículo 1. ¿Sí? Y entonces el versículo 2 ya toma otro tema. Usted lo analiza en su casa. Por eso dice, voy a terminar leyendo el versículo 17 y le voy a seguir con el 7:1 para que vea la continuidad. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces el 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es, el versículo 1 del capítulo 7 es parte del capítulo 6 que leímos, de la parte segunda del capítulo 6 que leímos. De tal forma que la próxima semana se va a predicar ¿de qué? De lo que es el capítulo 7, versículo 2 en adelante, que es otro tema. Bien, muy bien, hermanos, pues ahí está. No nos unamos en yugo desigual, somos templo del Espíritu Santo, no participemos de cosas inmundas, apartémonos de ellos, no nos hagamos sociedad con los incrédulos, con las tinieblas, con Belial, ¿sí? Con la injusticia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quedamos pues terminando con esta número ya 11 de la segunda de Corintios. Dios les bendiga.